gente que hace al mundo mejor y nunca sale en un periódico. Tú, que a los 42 sabes que eres uno de los funcionarios públicos que se toma en serio la transparencia. Con un clic estás haciendo más honesto al Estado. Tú, que a la edad que tengas sabes que la viveza criolla es corrupción y que para cambiar lo que te rodea, debes cambiar primero tú. Honestidad criolla. Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al espacio de las entrevistas de Criterios Digital. Bueno, pues el día de ahora vamos a continuar con un poco reflexionando sobre lo que está sucediendo en la capital, en la ciudad. Como vemos, pues el tema de la ilegitimidad del señor Jorge Yunda, quien todavía está al frente de la alcaldía de Quito, pues no ha terminado. Todo lo contrario, el proceso continúa para que se respete la remoción que ha determinado el propio Consejo Metropolitano y en una especie de sentencia de última instancia el Tribunal Contencioso Electoral. Pero es interesante reflexionar sobre lo que está sucediendo en la ciudad, es decir, los 2 años de Jorge Yunda más pasivos que básicamente van hacia una década atrás, pasivos graves que nos han dejado a la ciudad, pues lamentablemente, detrás de ciudades grandes ecuatorianas como Guayaquil y Cuenca, cuando hace muchos años, pues Quito era referente, ¿no? Quito era referente. Recientemente, pues lamentablemente murió el exalcalde Rodrigo Paz, y en 4 años él hizo cosas enormes para la ciudad, incluso cosas que todavía pues, nos sirven a los quiteños para la movilidad, para el día a día, para el propio, para tener mejor calidad de vida. Bueno, pues, pero uno de los puntos, digamos, uno de los puntos que es determinante hacia el futuro es Quito y los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están sufriendo también lo que sucede actualmente con la ciudad. Y para eso, pues, hemos invitado a 2 personas, 2 personas que van a reflexionar sobre el tema de Quito y el futuro de los jóvenes. Ya nos acompaña el día de ahora Mamela Fiallo. Ella es profesora de historia, periodista, y es colaboradora de portales internacionales como el Pan Am Post de Estados Unidos y la Gaceta de la Iberosfera de España. Bienvenida, Mamela, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la oportunidad y esperemos sea productivo para todos los quiteños. De seguro que sí. También nos acompaña el día de ahora Jesús Longo, quien es abogado y director ejecutivo de la Corporación Diálogos por la Democracia. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Giancarlo? Qué gusto, Mamela, compartir este espacio. Qué gusto poder estar aquí presente. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes dos. Bueno, Quito, una ciudad que ya tiene 486 años, atraviesa por una crisis sin precedentes, como habíamos anunciado. Casi todo tiene alerta roja. Economía, vialidad, ambiente, política, seguridad jurídica, transparencia, tolerancia, movilidad, el ocio. Todo está en rojo. Lejos quedaron esos días, como habíamos también dicho, en los que Quito era referente de lo bueno, del futuro incluso. En cierto momento, Quito y Medellín iban a la par en ofrecer mejor calidad de vida a sus habitantes. Pero ahora lo que vemos es corrupción, ilegitimidad, abuso de los pobres, de la gente, abuso del poder también, viveza criolla, una crisis de liderazgo enorme en la ciudad, amarres con grupos de poder o grupos de choque, y también divisionismo. El lío de Jorge Yunda está sentado, digamos, en un falso dilema, una falsa lucha entre ricos y pobres, ¿no? Entre gente posiblemente mestiza e indígena, y lo cual eso es un falso dilema. Incluso tal vez con todo lo que estamos viendo, quizás lleguemos al punto de denostar nuestros propios símbolos, la bandera, el himno, como pasó incluso en época de Barrera, ¿no? El cantar una estrofa versus la otra, lo cual, pues, era
En realidad era una ridiculez. Y este es el Quito que viven los jóvenes, la gente de 15 a 30 años más o menos. Empecemos, Mamela. ¿Cómo Sí, ven bueno, los jóvenes? ¿Cómo ven los jóvenes esta situación, esta descripción? bueno, me encanta que hayas señalado la importancia del cambio del himno, ¿no? Porque nos hizo Atahualpa eres grande y también porque España te amó, o ciudad española en el Ande, o ciudad que el Incario soñó. Es importante señalar antes de ver la coyuntura actual y toda la situación tan tensa que se vive, es importante ver cómo esto ha sido un proceso progresivo, que ha sido justamente quitarle las raíces a la ciudad, que tiene su atisbo inca y su atisbo español, y que es justamente parte del mestizaje de lo que somos. Y esto ayuda a quebrantar la identidad de la persona y de la ciudad en sí. Y también, aunque no se dijo, Ujú. la esposa de Rodas, del exalcalde, también nos sembró esta campaña, parte de este miedo, por parte un poco del feminismo, que si te mira mal, denuncia. Entonces también eso, ¿no? Esto de enfrentarnos los unos a los otros a nivel étnico y también entre hombre y mujer, y ver cómo lo de Yunda, bien señalas, ricos y pobres, tan propio del discurso marxista, nos quiere, no hay nada más racista que vincular la etnia de una persona a su presupuesto. Y tenemos un alcalde deslegitimado que por tener un apellido indígena se asume que representa a los pobres, cuando en realidad anda en un Maserati y tengo entendido que su hijo en un Ferrari. Entonces, esto es una falta de respeto hacia todos los quiteños, a la lógica, al sentido común, en cuanto vinculan, eso se llama la famosa interseccionalidad, la lucha entre pobres y ricos del marxismo, pero en la actualidad también con parámetros étnicos, raciales. Entonces, una falta de respeto, ¿por qué? Porque si te atreves a cuestionar la corrupción de un candidato, de un político, te acusan de un supuesto clasismo, te acusan de un supuesto racismo, cuando en realidad es alguien que tiene mucho más dinero que todos nosotros juntos y con un prontuario delictivo demostrado que tuvo grillete, ¿no? En el tobillo y en el marco de una pandemia que nos ha quitado todas las libertades y se benefició no solo él, sino su hijo por las pruebas, ¿no? Entonces es importante apelar al sentido común, a la lógica y a la libertad de expresión de poder denunciar lo que está mal, ¿no? Ujú. Con toda libertad, sin que te acusen de cualquier epíteto, porque en lugar de ver justamente la capacidad de la persona de trascender estos cánones tan rígidos que nos quieren encasillar y tener la libertad de decir la verdad, aunque incomode. Entonces, en ese sentido, yo creo que los jóvenes necesitan un espacio en el que puedan ser libres de expresarse sin temor a denunciar a quien merezca ser denunciado, sin represalia. Muy bien. En esa línea, Jesús, esta ciudad ofrece, ¿hay un futuro para los jóvenes en el Quito actual? ¿Qué tal, Recano? Mamela, qué gusto. A ver, te cuento un poco y retomando lo que decían hace un instante con relación a esta suerte de desigualdad, esta suerte de discurso dividido que Yunda está promoviendo. Y es que hace pocos días yo veía, si no fue ayer, un video donde Yunda se dirigía a una serie de transportistas Ujú. y uno de sus discursos justamente era esto, ¿no? Que yo soy un alcalde que entiende a los pobres, que evidentemente dice ser pobre. Entonces, este discurso, que al parecer puede ser un poco popular, sí cala dentro de la juventud y sí cala también dentro de un grupo social que se siente, digamos, abandonado no solo por el gobierno, sino por las oportunidades de la vida misma. Al final uno no escoge dónde nace, pero tiene que luchar donde nace. Y a partir de ese momento, yo creo que se crean ciertos resentimientos que sí calan y sí ayudan a ver una fricción entre quiteños, que es lo más grave que puede pasar. Esa es la primera cosa que quería comentarles sobre este tema. En relación con los jóvenes, yo creo que para comenzar con esta entrevista, vale la pena decir que los jóvenes están en una situación un poco de incertidumbre y de inseguridad. ¿Por qué le digo esto? Solo el hecho de tener dos alcaldes en la ciudad y partir de lo que dice Mamela, que uno no tiene, digamos, la oportunidad de poder decir lo que quiere o expresar como quiere las cosas, porque la ley, al parecer, está tergiversada de alguna forma en la que siempre se beneficia a quien tiene el poder y quien tiene en la billetera para poder corromper a quien está en el poder. Y claro, incluso la justicia. Hablaba el otro día en un artículo, si no estoy equivocado, de Jorge Pelagatos, donde el título era El as de Yunda. Y es que realmente Yunda ha contratado a un gran número de abogados, no podría decir el número, pero un gran número de abogados, que lo que buscan es entorpecer el proceso para ganar tiempo.
Y esto deja un mensaje un poco erróneo a los jóvenes, quizás como yo, que son abogados, o quizás otros jóvenes que no son abogados y también están un poco interesados por qué pasa por la ciudad. Y es que la justicia no está funcionando, porque tenemos unas sentencias contradictorias, no sabemos a quién hacer caso, los concejales están todos desajustados, no saben qué hacer. Y realmente yo creo que por ahí va la cosa. Creo que los jóvenes estamos en una incertidumbre, con gran inseguridad y además con esta decepción de este nuevo discurso ya de fricción de clases que ya se repite también por el correísmo, ¿no? Que este es uno de los himnos que él siempre replicaba. Mamela, ¿ha percibido que los jóvenes, digamos, están desconectados de la ciudad, están tal vez desconectados hasta del propio problema que ha descrito y que Jesús también ha descrito? Yo creo que hay una incomodidad, hay también cierta corrección política y ahí es difícil saber a quién criticar, a quién juzgar, pero en ese sentido, justamente entre los líderes de opinión es importante encaminar o señalar que no hay nada más natural y propio del espíritu de la juventud como es la rebeldía, como es la sed de justicia, ¿no? Y justamente por eso es importante destacar qué es lo que está mal. Y como bien señaló aquí el abogado presente, no podemos, digamos, crear nuevos privilegios, que haya personas que no se puede perfilar, que haya personas que no se puede denunciar por encajar en cierto grupo. Y en ese sentido, Yunda ha sido muy astuto en sentirse identificado en cierto sector. Y hay un discurso que acompaña eso, ¿no? El hecho que la Virgen del Panecillo está en lo que antiguamente eran los confines de la ciudad, del centro de Quito, ¿no? Y por eso hasta hay este mito que la Virgen le da la espalda a los pobres, Claro. cuando la realidad es que históricamente la ciudad no llegaba tan lejos. Pero ¿qué pasa? En el sur hay gente rica y en el norte hay gente muy pobre. Hay zonas como la parte alta de Carcelén, la Roldós, ¿no? Claro. San José de Morán, correcto. Por ejemplo. Uh-huh. Mientras que hay partes industriales, fábricas, zonas en el sur que son sumamente prósperas. Entre ellas tenemos a Yunda, que no sé si llamarle alcalde o no, porque hay esa duda que los quiteños tenemos 2 alcaldes. Entonces, en ese sentido, yo creo que la juventud está en una suerte de estática que no sabe hacia qué lado apuntar. Y por un lado vemos que los taxistas están del lado de Yunda, mientras que la mayoría de los jóvenes quizás usan Uber, ¿no? Y eso también muestra, el ministro de Transporte de Chile de unos años atrás decía que para medir el grado de corrupción de un lugar hay que ver cómo trata a Uber, justamente porque es un servicio de innovación, de tecnología, ¿no? De comodidad, pero hay una realidad, no es para todos. Hay gente que prefiere la comodidad de estirar la mano y pagar en efectivo. Hay gente que quiere tener la seguridad de rastrear el viaje, quiere tener la comodidad de pagar con una tarjeta de débito. Entonces, en ese sentido, yo creo que Yunda encarna en todo el sentido y espero no ganarme muchos enemigos taxistas, pero justamente esa es la pluralidad del comercio, la pluralidad de la economía, de decidir y elegir cómo quiere uno transportarse, cómo quiere uno movilizarse. En ese sentido, en principio, el sindicato de taxistas dijo que iba a ser pacífica la manifestación y lo fue. Uh-huh. Y no me cabe duda que hay gente que es muy correcta y quiere trabajar en las mejores condiciones, pero eso es parte de la libertad de elegir y yo creo que a los jóvenes justamente les resulta atractiva esta posibilidad de tener al alcance de su mano cómo transportarse. Entonces hay esa brecha también por un lado y hay que ver eso también. Y yo animo en ese sentido a los jóvenes a tener la libertad de denunciar irregularidades donde las ven. En el marco de la pandemia tuvimos un alcalde con grillete y yo creo que eso es algo que debería llamarnos la atención en una pandemia donde estuvimos encerrados tanto tiempo. Que hay alguien que se benefició de esas pruebas, creo que es algo reprochable por no usar calificativos aún más intensos. También hay una desconexión, en cierto sentido, por parte de la juventud, pero creo que es importante señalar qué está bien, qué está mal, y la libertad de poder denunciar el mal cuando está presente y el bien cuando está ausente. Y en ese sentido,
nuevamente no sé si llamarlo alcalde, exalcalde, pseudoalcalde, pero Yunda ha sabido ser agradable, simpático en ciertos sectores y victimizarse, como fue el escándalo que le lanzaron un poco de agua. Y eso también nos expone a qué pasa en la cultura. Genera más escándalo que arrojen un vaso de agua a alguien que realmente no causa dolor o agravio alguno. Obviamente no es un gran gesto de caballerosidad, eso hay que señalarlo, pero eso es menos que haber lucrado con una situación sanitaria como la que estamos viviendo, y es importante ver cómo eso genera estos nuevos mártires. Y en ese sentido animo a los jóvenes a la reflexión, al análisis y a la libertad de denunciar lo que merece ser denunciado. Muy bien. Jesús, desde su corporación, que trabaja precisamente en nuevos lideratos, ¿hacia dónde deben o pueden regresar a ver los jóvenes? Porque, digamos, sin una autoridad, sin, digamos, partidos políticos fuertes en Quito, digamos, entiendo que no tienen a dónde regresar a ver. Entonces, ¿por dónde ve usted unos nuevos referentes en esta época tan dura para la ciudad? Gracias, Giancarlo. Bueno, te cuento que en realidad hay bastantes personajes interesantes en Quito que creo yo tienen la capacidad para poder liderar. Pero esto nunca lo vamos a saber hasta cuando estén sentados realmente en el municipio, porque es un municipio que ahora, he conversado con otros jóvenes también y decíamos, y realmente necesitamos, sí, dos alcaldes, porque es un municipio tan grande y son realidades tan distintas, que resulta que vienen alcaldes que se dedican solo a trabajar por una parte de la ciudad y otros por otra parte de la ciudad. Necesitamos realmente un control total y armónico de la ciudad, una estructura que pueda manejar de forma más técnica, más que política, la ciudad. Que creo que es lo que ha faltado mucho en Quito, porque como hemos sabido históricamente, esta ciudad ha sido una suerte de trampolín para ser presidente de la República. Entonces, la gente que se lanza para alcalde siempre tiene esa perspectiva y no está basada en un crecimiento técnico de la ciudad. Eso en primera instancia. Yo creo que los jóvenes, además de reunirse, porque hay algunas organizaciones de jóvenes, deben informarse y presionar a la institucionalidad del municipio para que se les dé espacios, como la ciudad vacía, por ejemplo, que se les dé espacios de participación. Diálogos por la Democracia tiene otros dos miembros que ahora conforman el Consejo Consultivo del Gobierno Abierto de Quito, del cual yo conformé 2 años atrás. Y que con toda tristeza les puedo decir que yo he visto la intención de muchas personas desde la sociedad civil de impulsar la transparencia y la participación para el municipio. Pero el día a día de la sociedad, el día a día de las ocupaciones de los quiteños, no nos permiten involucrarnos más allá de lo que, digamos, nos rodea nuestro círculo cuadrado, nuestro tránsito hasta la casa, y nos bloquea a no conocer otras realidades también. Entonces, mi invitación a los jóvenes en principio es que justamente se detengan un poco a observar cómo ellos sí pueden tener incidencia en lo que pasa en su sector y a partir de ahí generar cambio, transformar, organizarse, generar espacios. Porque creo que yo, hasta cierto punto, la política se ha visto de forma negativa en el Ecuador, pero creo que no es negativa. En realidad, la política es una forma de participar y de ayudar también al prójimo y a la mejora de la ciudadanía y de la convivencia. Y en ese sentido, los jóvenes deben colaborar. Ahora bien, para cerrar un poco la idea, Diálogos por la Democracia, como bien decías, es una organización que busca ser un nexo entre la autoridad pública y no los jóvenes netamente, sino también la sociedad civil. Y en ese contexto nosotros nos hemos basado un poco más en el control y observación externa, más no en la incidencia directa. Creo yo que un mea culpa, y también sea una invitación a otros jóvenes que quieran participar, debería ser generar ya incidencias directas en la toma de decisiones, tanto de los consejos municipales como también de la alcaldía. Nosotros como jóvenes deberíamos generar organizaciones que busquen determinados objetivos y de a poco ir cumpliendo esos objetivos. Un ejemplo muy puntual. Queremos mejorar una serie de situaciones de un barrio. Los jóvenes deberían organizarse para exigir al municipio y exigir a los concejales, a sus concejales, porque a veces ni siquiera sabemos quién es nuestro concejal, que realmente cumpla con su mandato, que es hacer nuestra voz representativa ante el Consejo y presente proyectos que sean de beneficio de nuestro barrio, de nuestra organización, de nuestro sector. Creo que es lo más importante hasta ahora, ¿no? Darle y rendirle un seguimiento y control a los concejales, que son quienes en realidad nos deben su puesto a nosotros, los jóvenes y también la gente que vive en esos lugares, ¿no? Muy bien. Bueno, otra de las partes que quisiera proponerles a ustedes que reflexionen es
sobre cómo está la ciudad, ¿no? Y en un principio les hablaba de la desconexión y pues hay una desconexión también entre, digamos, el corazón de lo que es Quito, que es el centro histórico, ¿no? Y los jóvenes también, ¿no? O sea, no solamente hay aparentemente una falta de oferta, ¿no? Por la crisis que vivimos en la ciudad, sino posiblemente un desinterés, pero por favor quisiera pedirle a Michelle Poveda, quien nos está ayudando, por favor si puede poner algunas fotografías, que estas son fotografías recientes de cómo está nuestro centro histórico. Em, Pamela, si ha tenido la oportunidad de ir al centro, ¿cómo lo ha visto? Bueno, estuve el domingo pasado, comí en la gran heladería San Agustín, que es justamente la más antigua de nuestro centro histórico y que, por cierto, tiene los mejores menús ejecutivos. Mm, No solo que te dan el característico juguito, sino que además te dan la opción de elegir un cóctel. ujú. Yo pedí un gin de maracuyá. Y en ese sentido, invito a conocer lo maravilloso que es el centro de Quito. A pocos pasos está el convento de San Agustín, que tiene en su costado un mapa hecho en metal del centro histórico. Y en ese sentido también invito a desmontar este mito, ¿no? De lo que es la Virgen del Panecillo y lo que representa. Justamente es ese cobijo y que ha querido ser instrumentalizada políticamente. Y entender también lo que representa. Bueno, perdón, como dice el meme mexicano, si ya saben cómo son, ¿para qué me invitan? El centro histórico nos ayuda a desmontar tantos mitos a la vez. Cuando nos dicen los españoles se llevaron todo el oro, entren a la compañía de Jesús y verán mucho, mucho Ujú. oro. Y ver justamente esa riqueza, porque van a ver en las bases piedras incaicas y van a ver en las cumbres las cúpulas españolas. En la Compañía de Jesús van a ver a San Ignacio de Loyola y van a ver a Francisco de Borja. Entonces, es muy, muy rico San Francisco, la leyenda de Cantuña, ¿no? El Palacio Arzobispal y las leyendas, ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Y van a ver justamente todo esto. Es importante conectarnos con nuestro origen y eso también va a ayudar a desmontar todos esos mitos, todos esos relatos que quieren antagonizar a los quiteños en regiones, en distritos, norte, sur, ¿no? Entre etnias. Y ahí vamos a ver la verdadera riqueza de lo que es ser quiteño. E invito en ese sentido, al lado, o sea, en la pared de lo que es la Catedral de Quito, van a ver la grandeza de enormes ciudades del mundo y van a ver también lo más destacado de Quito. Y eso aspiro, contagie ese amor por nuestra ciudad, por lo que ha sido, es y será. Y en ese sentido también plasmar o sembrar la importancia de defenderla, de conocerla, de amarla, porque realmente Quito, su situación geográfica no es un accidente, es un presagio, ¿no? Somos la mitad del mundo, somos el corazón del continente y hay que asumir ese privilegio y la responsabilidad que conlleva en su protección. Y ahí, justamente en el centro, vamos a ver esa confluencia intercultural que nos caracteriza y que desmonta todos estos mitos que quieren ahora alimentarse de este victimismo que mantiene en su lugar o al mando a alguien de reputación dudosa. Entonces, en ese sentido, animo a los quiteños a ser luz de América, a, Muy bien. a amar lo que somos. Ahora, Mamela, bueno, precisamente estamos pasando estas fotografías. Hace un momento estaba el campanario de la Catedral de Quito, que está absolutamente destruido, su enlucido incluso se ha caído. Las calles del centro están así, como ustedes pueden ver. Hace rato vimos fotos precisamente de prostitución, ventas ambulantes, sin control alguno. Em, ¿Qué le provocan estas fotos, Mamela? Bueno, Esa es la otra parte también, ¿no? es tragicómico, porque hay unos grafitis justamente o carteles respecto a eso que dicen los quiteños de bien, Ujú. justamente que cuestionan todo eso. También obviamente es un reflejo de la desesperación. El comercio informal es una muestra de desesperación de la Sí. gente y su necesidad de buscar su porvenir, pero claramente ver el deterioro de Quito y eso también nos habla del
electoralismo por parte de Yunda que se ha concentrado justamente en ganarse el sur y la ruralidad, y eso se ve también plasmado en las encuestas, de cómo mientras más al norte va, menos respaldo va, porque menos obra vemos, menos representatividad tenemos. Y Quito es una ciudad angosta, pero larga, y cada vez más grande. De hecho, es ya la ciudad más poblada, supera el 2,6 Sí. millones de personas. Y realmente hay que ver, Quito no es solo los votos que obtienes, sino la responsabilidad que tienes de cumplir con tu labor en todos los kilómetros que abarca la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Sí, Jesús, bueno, seguimos pasando un poco las fotografías. Igual, qué le provocan? ¿Cuál es su reflexión sobre lo que ha visto estas fotos, o si que ha ido al centro y también ha podido observar, ¿no? Cuando hicimos este recorrido, le comento, bueno, yo estaba, digamos, es sobrecogedor lo que está sucediendo con el centro, ¿no? La destrucción incluso en algunas partes. Y es interesante porque en medio de la destrucción pasa este bus de 2 pisos, del de turistas, ¿no? Con turistas con los ojos abiertos y poco hasta asustados, ¿no? O sea, es un tour bastante lamentable el que hay ahora por el centro de Quito. Jesús. Sí, gracias, Giancarlo. Yo creo que la autoridad pública, en este caso el municipio, confunde y siempre ha confundido el control con el orden, que son conceptos totalmente distintos. Y yo creo que más allá de que siempre Quito necesite control, y quiero ser un poco enfático en esto, necesita orden. Porque cuando tú quieres controlar a la gente, estás también negando su realidad, como bien lo decía Novela, ¿no? Una realidad de desesperación, de necesidad, Mm, de una muestra de lo que realmente pasa en Quito, que hay que vivir casi que al día. Pero cuando tú intentas buscar un orden armónico, quizás ahí encuentras una solución que dé salida a todo este embrollo y esta situación de desorden que se puede ver en Quito, específicamente en el centro de Quito. Yo creo que el centro de Quito es algo maravilloso. Mi familia por años ha encantado visitar. Mi abuela trabajó por años en el famoso MTL, YTL, CNT, que ahora es cerca de la Presidencia de la República. Y ella me contaba todas sus historias, ¿no? En el centro histórico y todas las leyendas. Entonces, claro, a partir de esas leyendas, de esas historias, yo creo que el centro histórico debe ser un poco más interactivo, ser un poco más experimental. Y esto quiero decir de una forma de pensar en turismo de forma distinta. No solo en visitar, sino en vivenciar la situación. Y cuando tú empiezas a crear este orden, esta situación digamos, de control y que la gente se siente parte de la historia y no se siente excluida, porque quizás yo veo que mucha gente que vende ahí en el centro histórico no se siente parte del centro histórico, sí, se siente simplemente como un espacio donde puede vender porque hay turistas, pero no está incluida dentro de la experiencia. Y cuando tú incluyes dentro de la experiencia de turismo, esas personas que puedes darles orden, puedes darles una estructura para que puedan trabajar de manera ordenada, de manera más formal, va a ser mucho, mucho mejor. Tema 1. El tema 2 es que yo creo que efectivamente el centro histórico hace tiempo ya debió haber dejado de ser transitado por vehículos. Yo creo que debemos pasar a un centro histórico un poco más peatonal y con estructuras de movilización interna mucho más eficientes, que ayuden y fomenten también a que las personas que están en la venta, digamos, informal, se organicen o se limiten a estructuras donde pueden ellos ejercer su comercio de forma ordenada. Y además, como usted bien decía, Giancarlo, este turismo, digamos, que hacen las personas extranjeras y que yo, obviamente, familiares míos también han venido y han vivido, realmente ver el desorden y ver la situación que dice Requito da temor para muchos extranjeros, a otros no. Experimentar, ver, entrar, y prefieren simplemente ver por fuera, o enjaularse en hoteles que son muy bonitos en Quito, pero que hasta cierto punto tampoco, si estás solo en el hotel, no puedes conocer los alrededores por la inseguridad que esto representa. Finalmente, como reflexión, creo que lo que vemos en Quito y el centro de Quito es una consecuencia de la serie de más administraciones que han buscado, sin lugar a dudas, quizás tapar o opacar los problemas, pero no han ido a la raíz del problema, que realmente es primero la necesidad y segundo la falta de orden. muy bien. Vamos a seguir un poco con las fotos. Mamela, esa desconexión, digamos, ¿es real entre los jóvenes y su propia ciudad? ¿Lo has sentido así? Sí, lamentablemente.
Sí, totalmente. ¿Por qué Y cree usted que pasa eso? también hay que considerar que cada vez Quito es más grande. De hecho, yo me Ujú. acuerdo en un día de los difuntos que fuimos al cementerio de Calderón y era fuera de Quito. Y vemos que Quito es cada vez más grande, incorpora ya los valles y no solo ya las ciudades Cumbayá, Tumbaco, ya es Checa, porque justamente se está urbanizando tanto. Antes uno iba al campo y ahora uno ve departamentos en la zona de Cumbayá y tal, y por eso la gente que realmente quiere vivir en el campo se está yendo a Checa. Entonces, por un lado hay una desconexión con nuestro origen, comenzando porque se nos quitó la fiesta de Quito y luego se eliminó el himno. No hay, hay un sentido de quiteñidad. De hecho, yo que estuve mucho tiempo fuera del país, en Argentina, ya ni siquiera se dice la j, que era tan característica de los quiteños. Yo siento que hasta hay un fenómeno sociolingüístico donde decir la eye te vuelve cool porque denota que has viajado. Entonces ya es no solo una situación geográfica, es una situación sociolingüística. No hay una esencia de ser quiteño. Yo creo que eso en buena medida pasó en el socialismo del siglo XXI, que se nos quitó nuestra fiesta fundacional, lo que nos hacía más quiteños. Es progresivo y ahí vemos que el progresismo no se trata de progreso, sino justamente estos pasos progresivos de tener todo bajo un eje central que confunde Estado y nación y nos desvincula de nuestras raíces culturales y hace que todo esté bajo un poder central que determina qué vale y qué no, quién es quién, con quién enemistarse, etcétera. Entonces, en ese sentido, los jóvenes son los más desvinculados de su origen porque lo ven como algo no solo geográficamente lejano, sino históricamente, culturalmente, etcétera. Y eso se ve incluso en el lenguaje. Entonces, yo invito en ese sentido a los quiteños, a los jóvenes, a conocer, a recorrer esos pasos peatonales y realmente sentirse contagiados de ese amor por la belleza que nos rodea y de la cual venimos, porque eso no es un pasado, es nuestro legado del cual nosotros somos la continuación. Como decía el sabio Chesterton, la tradición no es pasar la ceniza, sino mantener encendida la llama. Muy bien, Jesús, una última, su reflexión, ¿no? Sobre, es como decir bienvenidos al pasado y cuando los jóvenes precisamente están hiperconectados, ¿no? Pero tienen una ciudad que dista mucho de lo que pueden estar consumiendo en YouTube, en Instagram, en Facebook. ¿Es así? Correcto. A ver, yo creo que aquí vale la pena aclarar algunas cosas. Y es que, sin lugar a dudas, también influye mucho el cambio generacional. Yo creo que eso sí es una cosa una estructura que ha cambiado mucho, incluso la forma de ver las cosas. Y el centro de Quito, bien como decía hace un momento, en su relación de cómo muestra el turismo también para los nacionales y para los quiteños, lo hace de una forma muy clásica hasta ahora. Yo sí creo que quizás valga la pena que las personas que estén a cargo de la potencial del turismo en Quito piensen en nuevas fórmulas más atractivas para los jóvenes. Un ejemplo claro. Había hace tiempo atrás, no pude conocer yo, una serie de recorridos por la ex cárcel, había unos recorridos por un ex molino, donde los jóvenes iban a vivir estas experiencias que son un poco más intensas, pero que además dejan una enseñanza de lo que se vivió en ese lugar. Quizás yo creo que valdría la pena hacer una suerte de recorridos experimentales de la ciudad de Quito, donde puedan ver conjuntamente con actores, conjuntamente con músicos, que puedan ser potenciados para ser parte de estos recorridos experimentales, unas recreaciones físicas de lo que realmente pasaba en esos lugares. Doy un ejemplo. Hablábamos de este Leyenda de Cantuña, por ejemplo. Puede hacerse una recreación musical y también de teatro, donde das trabajo a la gente que estudia teatro en este país y que también estudia música y que por alguna razón parece que fueran profesiones de segunda clase porque no se les da la oportunidad como a los abogados, como a los economistas, como a los médicos. Entonces, valdría la pena que también el municipio tome en cuenta estos comentarios que hago ahorita y que muchos jóvenes también me han comentado a mí, para generar una experiencia y de esa manera fomentar mucho más la visita de los jóvenes al centro de Quito. Y con esta experiencia no me refiero también a aislar la posibilidad de que todos lo puedan hacer, para que no pongan precios absurdos, sino que sea una cuestión módica que pueda representar el trabajo también de quienes van a hacer arte ahí y también de quienes vamos a visitar. Yo creo que esa es una de las opciones, más allá de mis comentarios, de una proposición
para que el municipio de Quito o quien esté a cargo lo tome en cuenta a futuro, ¿no? Y creo que eso vale la pena para que los jóvenes se interesen mucho más. Muy bien. Bueno, vamos al último, bueno, a un par de últimos bloques de consultas y muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente, Mamela y Jesús. Mamela, es una cuestión también de que estamos alejados de la política, los jóvenes están alejados de la política. Bueno, a ver, la ciudad está alejada de la política. Aquí sufrió muchísimo en la época del correísmo, como usted bien señala, incluso se retiraron símbolos, se retiró la fiesta, se le quitó el sentido, digamos, ¿no? El alma. Eso no solamente reclaman, digamos, la gente grande, sino, pues, si no es del tema de las luces, parece que en Quito no pasa nada. Pero es una cuestión de la política, es una cuestión de la ideología, y cómo conectar eso con los jóvenes, con las nuevas generaciones de quiteños, nacidos de aquí y los que vienen de fuera también. Claro, sí, absolutamente. Es que esa es la justamente característica del supuesto progresismo, que no se trata de progreso, sino de avanzar progresivamente. Nos quieren sin raíces y cortar nuestros frutos. Hay que ver que estamos ante un movimiento no solo local, y perdón si toco temas un poco álgidos, pero Quito sirvió de laboratorio de lo que fue un movimiento continental y global. Lo que pasó en octubre del 2019 fue el inicio de las brisas bolivarianas, que en Quito y en Ecuador se pudo contener, pero que continuó por mucho tiempo más en Chile y en Colombia. La posición estratégica de Quito es no solo geográfica, sino justamente estratégica, porque es un punto de partida, es el punto equinoccial. Y hay que justamente desde el discurso, y me encantaron las propuestas de aquí el abogado Jesús Longo, que es justamente apelar que nosotros estamos en una generación súper sensorial. No nos basta con lo que nos cuenten, necesitamos una experiencia interactiva. En su momento el Museo de la Ciudad tenía, por ejemplo, una exposición que tenía fibras colgantes. Entonces no era solo lo que veías y leías, sino también incluso lo que sentías, era meterte en el lugar. Entonces eso yo creo que hay que transmitirlo con la creatividad que corresponde, y nosotros estamos en una colección, una generación que todo lo obtiene en un clic, ¿no? Donde no leemos estas grandes bibliotecas, sino que apelamos a Google. Entonces hay que realmente entender al joven, apelar a los estímulos, ¿no? Porque nosotros somos seres sensoriales al final de cuentas. Y somos la única especie que tiene experiencias exosomáticas, es decir, más allá de los sentidos. Nosotros no conocimos quizás Constantinopla, pero a través de una obra la podemos comprender o conocer. Y Quito tiene la particularidad que tiene el centro histórico mejor preservado de todo el continente. Entonces no hace falta que nos lo cuenten, sino vivirlo, palparlo y tener todos los sentidos incorporados. Entonces, en ese sentido hay que justamente usar la creatividad, apelar, por ejemplo, quizás lo que se hace en lo que se llama el teatro ciego, que te vendan los ojos y usas los demás sentidos. Entonces, imagínense ustedes vendados los ojos y sintiendo justamente las piedras incaicas que están en las bases de los templos. Y saber, por ejemplo, que al día siguiente de la fundación española ya se formó o se fundó la Academia de Ciencias y Artes. Por ejemplo, sabrán muchos que la escuela quiteña es tan única porque no solo incorporó a los artesanos indígenas, sino que además trajo artesanos de lo que es hoy Japón, China, y que por eso es tan particular, porque tiene elementos de Oriente. Entonces, en ese sentido, en un mundo tan globalizado, imagínense ustedes si supiéramos que Quito fue vanguardista en incorporar artistas del mundo entero para crear un estilo único. Entonces, desde el conocimiento, pero también desde los sentidos, hay que sembrar ese amor por Quito y entender que ser el corazón del continente no es un accidente geográfico, sino algo que nos debe inspirar para que esos latidos hagan eco. El turismo es solo 1% del PBI nacional, ¿no? De nuestro PIB, de nuestro Producto Interno Bruto. Imagínense si supiésemos transmitir ese valor al resto del mundo. Seríamos mucho más ricos en todos los sentidos, no solo por los ingresos, sino por el intercambio que sucedería. Muy bien.
Jesús, como vemos, estamos en crisis, pero también es interesante ver la mirada y conocer las ideas de ustedes que ven salidas también. Ahora, la salida, bueno, quedan 2 años, sea para Yunda, que mucha gente estima que no va a terminar los 2 años, o sea para Guardera si es que es ratificado por la justicia. Pero el problema es más o menos el mismo planteamiento. ¿Es político? ¿Es jurídico? ¿Y por dónde ve usted una solución, Jesús? Yo creo que lo que se vive actualmente en la ciudad de Quito es una mezcla, un conjunto de muchas situaciones, que incluyen lo político, lo social e inclusive lo económico también. Creo que esta estructura, este tridente que le digo yo, probablemente sea el elemento fundamental para que la ciudad salga o se hunda por completo. Y es que la decepción de la política para los quiteños, específicamente para un grupo de jóvenes, eh, es evidente. Y esta decepción, esta falta quizás de oportunidad en la que ellos puedan participar, ser activos, sí se ve, digamos, identificada en este resorte de resentimiento que el joven tiene al preguntarse, oye, ¿por qué yo tenía como 15 años y ahora tengo casi 20 y no hay metro? Por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Será que se robaron el Bueno, dinero? la, ¿Será la que idea, la idea del metro nació hace 12 años, o sea, eso es lo que vamos, ¿no? Desde la imagínate? idea, o sea, más de una década, imagínate. Correcto, entonces hay gente que ha vivido esperando ver el metro Mm, y jamás ha visto el metro y le dije, ¿pero qué está pasando? Inclusive yo tengo amigos que decían, oye, pero estaba haciendo recorrido con el ex alcalde, había un recorrido que era con registro, no sé qué, que no ujú. podía hacerse. Hizo ese recorrido la gente que pudo hacer el registro y de ahí nunca más. Para fotografía, básicamente, quedó el tiempo, porque no ha habido más. Entonces, ese nivel de decepción que no solo se ve ahí, sino se ve en el transporte público, en la contaminación, hasta el agua, la contaminación. O sea, esta desconfianza que se crea en la política y esta fluctuación también entre funcionarios públicos que uno encuentra de frente cuando es joven, con la tramitología, con la situación compleja y con la falta de apoyo también, yo creo que sí te deja una situación un poco de recelo. La una. La otra, la económica. Muchos jóvenes en esta ciudad, y me incluyo, buscamos ver la forma de surgir dentro de un emprendimiento. Muchos jóvenes están emprendiendo desde Instagram, desde redes sociales, intentando apoyarse en lo que más pueden para generar productos que son de insumo diario, que son quizás cosas pequeñas, y que buscan ver una salida para salir del país, para poder salir mejor en este país, ¿no es cierto? Mejorar, salir de una forma más elemental en Quito, vender lo que tengan que vender. Y he visto mucha gente que vende desde pijamas hasta temas un poco más industriales en Instagram. Entonces ya es una situación económica que no está conociendo y adaptándose Quito para esa economía. Entonces de repente, y les pongo un ejemplo corto y puntual, una amiga mía vende una serie de gomitas hechas aquí en Quito y el ARAXA y todo el aparataje municipal, en vez de ser un apoyo, un impulso, generan conflicto y generan prohibiciones que no permiten que pueda surgir la gente que intenta emprender económico. Y finalmente es social. Y es que realmente Quito es una ciudad que yo creo, y que se ha visto también con lo que comentaba Mela, con el tema de la lanza del agua y esta ira, este resentimiento que tiene Quito, también se ha vuelto una ciudad bastante violenta. Mm. Y yo siempre expreso esto de la violencia al manejar. La gente realmente se ve mucho cómo es y quién es cuando maneja y ahí se ve mucho la violencia que hay en la gente. Y en el quiteño, y quizás eso se expresa por el estrés, el desconforme, la cuestión de las calles, el tráfico, la falta de control, que sí te genera esta situación de violencia y de desinterés. Entonces quieres llegar a hacer lo tuyo, saber de lo que quieres hacer, llegar a tu casa y nada más. Y eso te ayuda también de llegar a un consenso con mucha gente en esa ciudad que quiere hacer cosas buenas. Entonces, la primera cosa es abrir esa apertura mental de los jóvenes a buscar mejorar, como decía, sus barrios, a proponer cosas y exigir a sus concejales respuestas también, en rendición de cuentas. Perfecto, bueno, vamos con las últimas preguntas. Bueno, más bien la última pregunta, la misma para Mamela y para Jesús. Finalmente, Yunda, ¿es el culpable de todo esto? ¿Cómo lo ven? ¿Y qué hacer? O sea, de lo que ustedes han podido conocer, ¿es una solución que él salga? ¿No lo es tanto? Pamela, por favor. No, como se señaló, hay un proceso que se viene arrastrando hace mucho. Se agravó en el periodo del socialismo del siglo XXI que nos quiso desvincular de nuestras raíces y quitarnos muchas de nuestras tradiciones. Pero algo que no hemos dicho mucho y quizás pueda profundizar más del abogado presente
El tema jurídico es muy importante. Y el hecho que Yunda no se ha sometido a la justicia muestra que no está cumpliendo su labor como servidor público. Como su nombre lo indica, debe servir. Y lo que estamos viendo es que tiene privilegios, ¿no? Justamente no está siendo sancionado como debería ser y debería ser justamente un ejemplo. Un ejemplo de que no está por encima de la ley, sino que como servidor público, al no servir como debería haberlo hecho, debe ser sancionado. Entonces, obviamente no le vamos a adjudicar todos los males de la ciudad que se han venido arrastrando hace mucho, pero sí debería tener una actuación ejemplar en cuanto a que no está por encima de la ley, sino que es tan quiteño como todos nosotros y por ende, si se le descubre en un acto de contravención, debe tener consecuencias por ello. Entonces, en ese sentido, justamente para devolverle la confianza a los quiteños, y me sonrojaba cuando Jesús mencionó el tema del tráfico. Tengo un gran amigo brasilero que decía, los quiteños son unos abajo de sus carros y otra cosa arriba, porque ahí se ve la tensión, no solo esa frustración, ese enojo, pero también ese desdén por la ley, ¿no? Esa irregularidad, como bien destacó Jesús, una cosa es el control y otra cosa es el orden, esa descortesía que se vive, ese aprovechamiento con el otro. O sea, ¿qué te cuesta esperar 5 segundos y ceder el paso? Es querer sacar ventaja hasta en lo más mínimo y al final no obtener ventaja alguna, sino entorpecer la circulación de todos los quiteños, y en ese sentido sé que es en buena medida el elefante en el closet. Yunda fue clave en el atropello que fue el octubre del 2019. Y no la mencionamos, pero también la prefecta de Pichincha, que tuvo un rol a nivel recursos para el transporte de quienes paralizaron la ciudad, que es la capital de los ecuatorianos y que a su vez hizo que la comida haya sido transportada a Cuenca en un Hércules. Y él claramente tuvo un rol ahí al permitir el avance de las personas que le negaron a los quiteños sus derechos más fundamentales, como la libertad de circulación. Entonces hay que ver la crítica a Yunda no solo en cuanto al tema de las pruebas de COVID, sino también en su pasividad en el mejor de los casos y en su rol activo en lo que fue el octubre del 2019 y aquí presente el 12 de octubre del 2020, cuando justamente líderes de la CONAIE junto con turbas feministas intentaron derribar la estatua de la reina Isabel la Católica. Y todo Cuando esto usted fue pasó. agredida, Mamela, por supuesto. Así es, cuando yo fui ortigada y cubierta de sangre sintética, la pintura roja, y las mujeres policía aruñadas en la cara por quienes dicen defender a las mujeres y luchar contra la violencia hacia nosotras. Y eso es otra cosa, el golpe que sufrieron las fuerzas del orden a raíz del octubre del 2019. No hay respeto por la ley. Y otra cosa que no hemos mencionado, ¿cuántos venezolanos se ven en la calle? Y justamente en el centro histórico es muchísimo. Y ese sentimiento adverso que se ha generado hacia ellos fue en gran medida porque la policía no pudo actuar cuando un venezolano mató a una ecuatoriana. Precisamente porque estas leyes garantistas les quitaron la posibilidad de actuar. Y justamente por permitir estos discursos garantistas de derechos humanos que no aplican para humanos derechos, es que la policía ya no tiene legitimidad y muy por el contrario, con total impunidad, mujeres policías son agredidas por esas feministas. Entonces, es muy importante destacar que Yunda ha sido facilitador de esta deslegitimidad de la autoridad, no solo de la policía en sí, sino él mismo al no dar el ejemplo, al no someterse a los procesos que debería. Entonces usted está por la salida y sí va a haber un cambio, ¿usted qué cree? Yo no sé si se logre, pero creo que en todo caso, si es que no sale de su cargo, debería asumir disculpa a todos los quiteños y ubicarse. No hablamos lo suficiente, pero la democracia representativa que señaló Jesús Longo, ¿qué es? Justamente que nos representen. Y si nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, en una sociedad, en una ciudad en paz, debe haber justamente quien responda por sus actos. ¿Y cómo podemos reducir la violencia si no responde nuestra máxima autoridad ante la ley? Perfecto, muchísimas gracias. Jesús, Yunda, Gracias. futuro, y si es que esa salida puede darse, usted que conoce también el tema legal, si es que la ciudad puede cambiar, si el señor Yunda se va a su casa. La realidad, Giancarlo, es que en este país y en esta ciudad también
parecería que la justicia es opcional. Así como los pares son opcionales para la gente que maneja, también la justicia es opcional. Para algunos aplica y para otros no. En este caso, yo quisiera ser enfático al decir que Jorge Yunda en este instante está haciendo uso de las redes sociales del municipio, haciendo recorridos por las ciudades, haciéndose llamar alcalde, está haciendo una infracción electoral clarísima. Una infracción electoral que está estipulada en la ley electoral y que puede ser denunciada por cualquier persona que tenga interés en hacerlo. Nadie lo ha hecho aún, entiendo que no. Y no solo eso, también esté haciendo una infracción penal, puesto que él está desobedeciendo una orden directa de un tribunal donde se le declaró ya, obviamente, destituido, retirado de su cargo y por ende él debería asumir el vicealcalde, en este caso Santiago Guarderas. Que haya un cambio con Santiago Guarderas o con Yunda, yo dudo mucho. Y yo creo que en la anterior entrevista que tuvimos, Giancarlo sí fue enfático en decir que cuando analicemos a Yunda hay que analizarlo de una forma muy particular, porque además de que es un alcalde que ganó con muy poco margen, también es uno de los único alcalde que tuvo que vivir la pandemia. Entonces, digamos que medirle con la misma vara resultaría un poco injusto en relación con lo que tuvieron que vivir los otros alcaldes. Obviamente, lo que hizo él en pandemia o lo que dejó de hacer y que la justicia tendrá que declararlo, eso es algo reprochable, de forma personal, obviamente inaceptable, y desde otras personas también que eran lo mismo, pero la justicia tendrá que demostrarlo. Yo no creo que Yunda sea realmente el culpable de los problemas de Quito. Como le comentaba, yo creo que los problemas de Quito vienen justamente del desidio por la política, vienen de la parte económica de la ciudad y por último también de esta situación social que no da cabida para que haya una situación armónica en la ciudad. Yo creo que todo eso es una suerte de combo que hace que esta ciudad no tenga un norte claro y que requiera un alcalde técnico y no político. Y siempre lo he dicho y lo repetiré, necesitamos un alcalde técnico en Quito, que realmente quiera implementar cambios estructurales en la ciudad de una forma clara y elemental, sin deberse a intereses personales para ser presidente de la República, para ser asambleísta nacional, etc. Eso es lo único que va a importar. Un alcalde técnico y un concejal responsable y comprometido con quienes fueron sus votantes. Si no hay eso, realmente no va a pasar, va a ser cualquier alcalde el que venga y no vamos a poder salir a ningún lado. Valga la pena que lo diga en esta instancia. Me acuerdo que cuando estaban candidatos, algunos candidatos, 17 me parece, para la alcaldía de Quito, uno de ellos, si no estoy equivocado, Juan Carlos Holguín, él promulgaba el juego limpio. Yo me quedé con esa idea de que en verdad yo creo que la única forma de hacer política es jugando limpio. Y eventualmente creo que es la salida del alcalde, que tenga que venir, jugar limpio y poner las cartas, de decir la verdad a la ciudad de cómo se encuentra, comenzar a trabajar en conjunto, pidiendo también a la ciudadanía apoyo, un compromiso. Muy bien. Pamela, muchísimas gracias. Jesús, muchísimas gracias. Es importante la voz de los jóvenes también, los jóvenes que viven, trabajan y harán su vida en Quito. Este espacio, pese a que ya casi vamos a ir una hora, pues evidentemente queda corto para algo tan amplio, tan necesario para nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y espero sea constructivo para contagiar a los quiteños de amor por esta gran ciudad. Un gusto, Pamela, que no te conocía. Un gusto, Giancarlo. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Con las personas que nos ven, hasta el próximo martes. Hay gente que hace el mundo mejor y nunca sale en un periódico. Estás tú, que a los 35 preferiste perder un contrato que perder el buen nombre. Al final te perdiste también la foto del juicio. Tú, que a la edad que tengas, sabes que la viveza criolla es corrupción y que para cambiar lo que te rodea, debes cambiar primero tú. Honestidad criolla.